guardas en el bolsillo para amargarte, pero bueno, No, es para estar necesario informado, para estar saberlo. informado. Claro que sí. Bueno, también para estar informados vamos a ir a esto que le pasa a Bruce Willis, ¿no? Que nos apena a todos porque, bueno, nos sentimos identificados con él, porque lo conocemos, porque hemos compartido muchísimas actuaciones y cine. Demi Moore confirmó la enfermedad que padece Bruce Willis, lo hizo a través de un posteo en Instagram y dijo que tiene demencia frontotemporal. Decía esto en el posteo, un posteo muy sentido, en el que de alguna manera comunica cuál es la enfermedad exacta, porque dice que en realidad lo que quiere es hacerlo conocer y que los medios lo multipliquen para que haya de alguna manera alguna cura, ¿no? Y algún tratamiento, porque no existe en este momento ningún tratamiento. La enfermedad de Bruce ha progresado y ahora tenemos un diagnóstico más específico: demencia frontotemporal, conocida como FDT. Por desgracia, los problemas de comunicación son solo uno de los síntomas de la enfermedad que padece Bruce. Aunque es doloroso, es un alivio tener por fin un diagnóstico claro. Bueno, justamente la afasia que le habían diagnosticado a Bruce Willis en marzo de 2022 es esta forma, digamos, de tener una distorsión en la lectura, en la escritura, en la expresión oral. Es solo un síntoma, pero hay muchos otros síntomas que pueden seguramente despertarse a partir de esta enfermedad, que Demi Moore comunica porque dice que, bueno, no hay ninguna cura, no hay un tratamiento específico y es bueno que la ciencia pueda avanzar en ese sentido. Por eso la comunicación es importante. Y para entender, Mariana, qué le está pasando a Bruce Willis, vamos a hablar con Cecilia Serrano, está acá en nuestros estudios. Ella es médica neuróloga. Cecilia, muy buenos días. Quiero saber, para que la gente entienda, porque ese es nuestro objetivo, ¿qué es la demencia frontotemporal que está sufriendo esta estrella de los 90 y muy cercana a nuestro corazón, sobre todo por esa década? Bueno, ¿qué tal? Muy buenos días a todos, a todas. La verdad que es importante hablar de demencias en sí y no solamente referirnos a la enfermedad de Alzheimer, ¿no? Porque sabemos que siempre es la más frecuente, que se caracteriza por problemas de la memoria. En el caso de la demencia frontotemporal, sí, es una demencia que se caracteriza por no tener problemas de la memoria, sino por comenzar o con problemas del lenguaje, como le pasa al actor, con problemas de la conducta, de la personalidad o del humor, o problemas del movimiento. Y además es interesante porque es un subtipo de demencia de las tantas que hay. Sabemos que la enfermedad de Alzheimer es la más frecuente, pero la demencia frontotemporal es una entidad subdiagnosticada. ¿Por qué? Porque muchas veces aparece en gente más joven, o sea, de origen presenil, debajo de los 65 años de edad, y esto confunde muchas veces el diagnóstico, como le pasó al actor y le pasa a muchas otras personalidades, con problemas psiquiátricos, con enfermedad, por ejemplo, bipolar. Esto obviamente no es un problema psiquiátrico. Exactamente. Pero hay conductas que aparecen que parecerían psiquiátricas, ¿no? Porque vos decías recién, hay una alteración de la personalidad y de la conducta que no entendés muy bien porque tienen, digamos, reacciones extrañas, ¿no? Exacto, porque en realidad la demencia frontotemporal es un conjunto de entidades que se caracterizan algunas por presentarse con problemas de conducta, que es la variante conductual, que es la más frecuente. Cuando decís, perdóname, Cecilia, cuando decís problemas de conducta, que se puede poner agresivo una persona. Sí, puede haber dos tipos prácticamente de problemas de conducta. Un subtipo es la variante apática depresiva, que el paciente comienza con problemas tipo depresivos, que es más bien una apatía, es una falta de voluntad, una falta de iniciativa, una bulia, tanto en los sentimientos como en la iniciativa motora. El paciente está como aislado, retraído. Entonces esto a veces confunde y se trata como una depresión y puede tardar 3 a 4 años hasta saber que esto no es una depresión solamente, que esto es el inicio de algo más. Claro. De una entidad es difícil darse cuenta. Porque... Es difícil darse cuenta. Después tenemos el subtipo del paciente más desinhibido, que esta es lo más clásico, digamos, lo más conocido. Este subtipo es cuando el paciente cambia la personalidad, la conducta o el humor. Se desinhibe, no tiene freno, no tiene filtro frontal, digamos, le decimos nosotros. O sea, puede tener conductas inapropiadas, pierde la empatía, la capacidad de ponerse en el lugar del otro, dice, hace y piensa cosas que pueden herir los sentimientos de los demás. Obviamente no voy a usar términos médicos, no los tengo, pero de alguna manera podemos decir que él ya deja de ser la persona que conocíamos.
Sí y no. Por momentos vuelve, ¿no? Sí y no, porque en realidad esto es importante lo que vos mencionás, porque el paciente tiene una enfermedad y dentro de esa enfermedad está la persona, ¿no? Y esto es importante para transmitir. Es como que la persona está dentro de una enfermedad que lo está atacando y le hace cambiar la conducta y que no lo hace a propósito, ¿sí? Entonces, esto es importante para la familia. La forma desinhibida es una forma muy difícil de llevar, porque el paciente tiene conductas inapropiadas, desinhibición sexual, hiperoralidad, conductas que pueden herir los sentimientos de los demás, trastornos obsesivos compulsivos. O sea, este cambio de personalidad es adquirido, no es que se nace así. O sea, la demencia es un trastorno en donde se adquiere en la vida adulta un cambio rotundo de la personalidad. Y estamos hablando de personas más bien jóvenes, en plena etapa laboral, en plena etapa familiar y con hijos relativamente jóvenes. Los casos más jóvenes de este tipo de demencias han sucedido a los 21 años de edad. Ah, mirá vos. ¿Puede haber también una pérdida de tiempo y espacio, digamos, de no saber muy bien dónde está ubicado, de perderse, de poder salir a la calle? Eso no es tan habitual. Eso es más habitual en la enfermedad de Alzheimer. Okay. Este tipo de demencias empiezan más con problemas de conducta o del lenguaje o de la parte motora. ¿El problema del lenguaje qué es? ¿Incapacidad para hablar? El problema del lenguaje o del habla tiene que ver con la dificultad para poder comunicar, para poder expresarse, para poder comprender. Pero él puede hablar. Él puede hablar, lo puede hacer erróneamente. Es decir, el habla y el lenguaje son cosas diferentes. Puede uno tener dificultades en emitir la palabra la emite disártrica, por ejemplo, la emite como un borracho, como trabada, la lengua trabada, con un tono, una afectación del tono de la voz. O puede ser que no encuentre las palabras para poder expresarse. Y esto se hace cada vez mayor, ¿sí? Más frecuente y progresivo. ¿Por qué no hay ningún tratamiento, o digamos, no por qué, sino hay algún tratamiento paliativo que pueda empezar, digamos, a ordenar un poco todos esos síntomas o no existe nada? Tratamiento siempre hay, y esto es un mensaje positivo para todos los familiares y los pacientes que tienen este tipo de identidad, de patologías. El tratamiento obviamente no es curativo, ¿sí? Claro. El tratamiento es de los síntomas. No se cura esto. Esto no se cura, esto es irreversible y tiene una evolución lentamente progresiva. A veces de 7 a 13 años, y en el medio van apareciendo estos problemas de conducta o problemas de la comunicación que es en el lenguaje. Entonces el tratamiento puede ser abordajes farmacológicos de cada uno de los síntomas que se vayan presentando, o no farmacológicos, que tienen que ver con poder aceptar la enfermedad y poder acompañar, sobre todo a la familia. ¿Cuál es el final de esa enfermedad? Digamos, en el sentido, vos decías de 7 a 13 años. Sí. ¿Cómo puede progresar y hasta qué punto puede progresar? ¿Qué puede pasar en los últimos síntomas, en los últimos momentos? Depende de la forma de inicio, ¿no? Son gente generalmente más joven, entonces a veces tienen formas de evolución más lentas. El que empieza con problemas del lenguaje puede empezar con dificultades para expresar en forma motora pero entiende, él sabe lo que quiere decir, pero no lo puede decir. Y esto lleva a un mutismo, o sea, la dificultad para poder expresarse tanto en forma escrita como oral. Pero, por ejemplo, puede expresarse a través del arte o a través del dibujo, a través de la música, que es otra forma de expresarse. ¿A través del juego, por ejemplo? A través del juego, exactamente. Entonces, esto lleva a una progresión de la pérdida del lenguaje hasta el mutismo y hasta la dificultad motora y una demencia y una asistencia prácticamente para las actividades de la vida diaria. ¿Puede atacar la clínica, perdón, Pablo, puede atacar la clínica, digamos, su salud clínica? En general, no, o sea, esto es independiente. Paciente, por supuesto que esto es una enfermedad neurológica que va afectando diferentes partes, pero si tiene comorbilidades cardiológicas, diabetes o lo que sea, puede acelerar, por supuesto, como toda demencia, por ser un factor de riesgo. Lo que es importante acá tener en cuenta es, en primer lugar, que es distinto al Alzheimer, que empieza en gente más joven y que siempre hay que pensar que puede ser una demencia y no una enfermedad psiquiátrica.
fásica y pensarlo siempre. Las formas motoras también son importantes, que son como especie de parkinsonismo o asociándose a la ELA. Eso es lo que acorta también el diagnóstico muchas veces. Cuando se superpone en la afasia, la demencia y problemas motores, ahí la evolución es más corta. Es más rápida. Es más rápida, exactamente. Que no sería este caso necesariamente. Este caso por el momento no, o sea, aparentemente el actor tiene una dificultad del lenguaje y además comienza a tener problemas conductuales que ya afectaron la vida diaria. Cecilia, una persona con esta dificultad no puede vivir sola, por ejemplo, ¿no? No, las formas afásicas en general de inicio son un poco más lentas, el paciente se da cuenta que tiene esta dificultad. En general puede vivir un poco independiente porque perder el lenguaje no es perder el pensamiento, que es algo diferente, ¿sí? Hasta que por ahí la afasia se transforma en demencia, que es cuando ahí sí se impactan las actividades de la vida diaria. Pero en general, las formas de demencia, el paciente necesita supervisión las 24 horas o los 7 días de la semana, depende del estadio de la demencia, por supuesto. Cecilia, y la última que le quiero hacer, y naturalmente le agradezco, ¿qué tiene que tener la gente en cuenta si llega a notar algo que le llama la atención? Digo a propósito de la demencia frontotemporal o las demencias en general. Aquí hay que estar muy atento. Sí, lo que tiene que tener en cuenta es primero el paciente darse cuenta que algo sucede en su aspecto cognitivo, en su capacidad de resolver problemas, en su lenguaje, en su conducta. A veces el paciente no se da cuenta, con lo cual es importante el reporte de un familiar, de un entorno cercano, porque en este tipo de demencias, a diferencia del Alzheimer, se pierde precozmente el insight, o sea, le llaman anosognosia. El paciente no se da cuenta que agrede, que está irritable. Entonces, la presencia de un familiar o un testigo que dice, la verdad es que mi familiar está distinto desde hace un año y cada vez está peor. Creo que esto es como la bandera roja, el alerta para decir realmente el diagnóstico que es algo importante, pasa. ¿no? El diagnóstico es importante que los familiares se empiecen a dar cuenta. La sospecha clínica, la evaluación cognitiva es importante como estudio complementario, una neuroimagen, una resonancia magnética, estudios complementarios como PET o SPECT. Y lo que es importante es la herencia muchas veces, que es diferente al Alzheimer. Aquí hay casos familiares. En general, este tipo de demencias tienen casi un 40% de probabilidad de que se transmita de padre a hijos. Eso también es algo importante. Claro que sí, claro que y sí. cada vez a edades más tempranas. Entonces creo que esto también es importante porque abre un panorama a lo que es la asesoría genética en la familia. Bien, bien, información muy pero muy valiosa. Doctora Cecilia Serrano, muchísimas gracias. A ustedes, muchas gracias a todos. No, por favor, nosotros seguimos ahora con